quieren estar aquí porque creen que, de algún modo un poquito literal, que van a ser los primeros en resucitar y en ver al Mesías y en ser salvados. Bueno, pues independientemente de eso, vean ustedes este imaginario que se crea aquí, porque todo este valle es como una gradería de un gran teatro y el escenario es el lugar principal allá arriba, la explanada del templo, hecha por Herodes. Estamos al final de la tarde, delante del Valle Cedrón, también conocido como el Valle de Josafat. Y es el lugar que la tradición bíblica considera el sitio del juicio universal, del juicio final. Muy interesante también el atardecer, porque nos recuerda esas palabras de San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Ahora vamos a hablar de esto, porque por eso he querido venir aquí. Estamos comenzando un nuevo año litúrgico, estamos comenzando con el Adviento, y el Adviento, que significa llegada, advenimiento, es eso, Adviento. Bueno, pues es una preparación para la llegada del Señor. Y comenzamos el año litúrgico en el ciclo A de nuevo, después de haber recorrido los domingos del año pasado el Evangelio según San Lucas. Ahora este nuevo año que comienza, 2025-2026, contemplaremos a Cristo según el Evangelio de San Mateo, o en el Evangelio según San Mateo. Y hay algo muy interesante, ya comienzo con el pasaje del Evangelio que se nos propone para este primer domingo de Adviento, porque es precisamente el pasaje de el discurso escatológico. Y este discurso escatológico ya empezamos nosotros a escucharlo según San Lucas las semanas pasadas, y allí se nos dice que Jesús estuvo hablando acerca de la destrucción del templo, que Jesús estuvo hablando acerca del juicio final y del fin del mundo con un lenguaje apocalíptico. Y eso ya lo estuvimos nosotros viendo hace unos días según San Lucas. Pero San Mateo nos añade un detalle muy interesante, porque dice San Mateo que después de que le mostraron a Jesús el templo estaba justo ahí donde está la cúpula dorada, y que Jesús dijo aquellas palabras que ya explicamos, de que no quedará piedra sobre piedra, anunció la destrucción del templo. Dice que vinieron aquí, dice que subieron al Monte de los Olivos, que es justamente sobre donde estoy, y con esta panorámica, más o menos en este lugar, posiblemente donde estoy aquí parado, dice que se sentaron aquí y viendo este panorama, es decir, viendo el Valle Cedrón o Valle de Josafat, Jesús empezó a hablar acerca del juicio final y acerca del fin de los tiempos. Es un discurso muy misterioso. San Mateo lo desarrolla en 2 capítulos. Está en el capítulo 24 y 25. Hoy el fragmento es del capítulo 24, según San Mateo. Y va a hablar con un lenguaje, dijimos, escatológico, es decir, de las últimas cosas, de los últimos momentos de la historia, y lenguaje apocalíptico. Ya dijimos en otra ocasión que el lenguaje apocalíptico es un lenguaje misteriosamente simbólico, es decir, usa muchos símbolos muy misteriosos, muy difíciles de interpretar, pero que quieren hablar acerca de la victoria de Dios, de la victoria del bien, de la victoria de la verdad, de la victoria del amor. Y eso es ese juicio final del que vamos a hablar. Entonces ya dije un poco acerca del sentido literal ahora, porque pues ya explicamos básicamente cómo San Mateo narra eso desde este lugar y de qué trata ese discurso, dónde se encuentra. Ahora bien, hablemos acerca del sentido escatológico, que es el principal, porque es el discurso escatológico. Y aquí Jesús nos va a hablar acerca de estar preparados para el final, para la llegada. Va a llegar el Señor como un ladrón, nos va a decir. Es decir, que va a subrayar el hecho de que va a llegar por la noche cuando menos se lo esperan. Como el ladrón hay que estarlo esperando, porque si no nos va a tomar de sorpresa. Y esto
está referido al momento del juicio final. Y el imaginario bíblico y ya desde la tradición judía se ha imaginado que este es el lugar del juicio final, porque Zacarías habla de que el Mesías llegará desde el Monte de los Olivos. Entonces, justo llegará ¿a dónde? Al lugar del templo, al lugar más santo para el pueblo judío. Y entonces llegará allí y esto se convierte en el escenario de la resurrección de los muertos. Por eso ven ustedes que aquí abajo, todo esto que ven aquí es un gran cementerio judío, el lugar más preciado para los judíos para ser enterrados, porque en la tradición judía se piensa que aquí será comenzará la resurrección de los muertos, que nosotros también creemos, ¿no? Decimos en el credo, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, que es lo que celebramos en Cristo Rey. Creen que, de algún modo un poquito literal, que van a ser los primeros en resucitar y en ver al Mesías y en ser salvados. Bueno, pues independientemente de eso, vean ustedes este imaginario que se crea aquí, porque todo este valle es como una gradería de un gran teatro y el escenario es el lugar principal allá arriba, la explanada del templo, hecha por Herodes. Y entonces ese sería el escenario sobre el cual el Señor juzgará. Y aquí hablo para ese acerca de este juicio final, ¿no? Que también en el Antiguo Testamento se hablaba de que en el valle de Josafat, que significa simplemente de donde Dios juzgará, donde Dios juzga, Josafat, allí serán juzgadas todas las naciones. Y eso para nosotros los cristianos y para nosotros los católicos concretamente se refiere a lo que llamamos el juicio final o el juicio universal. Aquí aprovecho para explicar que para nosotros los católicos hay dos juicios. Tendremos dos juicios. El juicio personal, el juicio particular, que es en el momento de nuestra muerte, y es el momento en el cual cada uno muere, inmediatamente se pone delante de Cristo y cara a cara con Él, Él juzga cómo ha sido nuestra vida, qué tan fiel hemos sido a Él, a su amor, y de algún modo cómo le hemos respondido, cómo le hemos nosotros tratado, ¿no? Cómo hemos seguido nuestra conciencia. Bueno, pues ese momento es inmediatamente después de morir. Pero todavía queda otro juicio, que es el juicio final, que es después de la historia, al final de la historia, cuando vuelva el Señor al mundo, al final de los tiempos. ¿Resucitarán todos los muertos? ¿Resucitaremos todos? Unos para la vida, es decir, para ser premiados, otros para la muerte, para ser condenados. Y eso es lo que creemos. Para ahora, la gran pregunta es, ¿por qué hace falta dos juicios? No bastaba ya uno, ya te dieron tu condena, ya te dieron tu premio. ¿Para qué queremos un segundo juicio público? Y este es el punto. Aquí recordamos el hecho, independientemente de si será físicamente aquí o no, eso no lo sé, es un misterio, ¿no? Todas las realidades escatológicas están cargadas de un gran misterio, ¿no? Y no me atrevo yo a decir que no, que va a ser una cosa puramente espiritual, porque sabemos que será la resurrección de la carne, pero tampoco me atrevo a decir que físicamente será aquí. Pero bueno, aquí la tradición lo ha ubicado de algún modo, hay mucho misterio. Lo que la iglesia nos enseña es que sí habrá un juicio final. Y es importante que sea un juicio público, un juicio en el cual todos nos enteraremos de grandísimos secretos de la historia y de muchos aspectos de lo que ha ocurrido, porque el Señor hará pública la dimensión social de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Las consecuencias buenas y malas de nuestro obrar. Toda nuestra vida, nuestros pecados y nuestros actos buenos tienen consecuencias en la historia, tienen consecuencias en el prójimo, tienen consecuencias en muchas personas y a veces ni nos imaginamos la trascendencia tan grande que tiene nuestro actuar, nuestro pensamiento, palabra, obra y omisión. Nosotros hacemos mucho énfasis en nuestras obras, ¿no? Nuestros pecados como cosas malas que hemos hecho, pero es que también nuestras omisiones pueden haber hecho grandísimos daños. Es decir, haber dejado de amar, haber dejado de ayudar, haber dejado de hacer cuando debimos haberlo hecho, pudo haber tenido consecuencias terribles, espantosas. Y aquí nos enteraremos de todas las consecuencias de lo que dejamos de hacer y de lo que hicimos, de lo que dañamos, de nuestras palabras. Las palabras pueden ser grandes constructoras como Dios que creó con la palabra. Pueden crear mucho bien, pueden sanar corazones, pero también nuestras palabras pueden dañar vidas, corazones, hacer profundos
daños y traumas en personas. Entonces, aquí nos enteraremos de todo el daño que hemos hecho, pero también de todo el bien. ¿Por qué? ¿Para qué hay un juicio público? Es importante que haya un juicio público primero para que se premie todo aquello que había quedado sin premio en esta vida, sin reconocimiento, que todos vean todo el bien que has hecho. Y eso es importantísimo para la justicia divina, que se premie todo el bien oculto que ha habido, que es muchísimo también en tu vida, aunque no lo creas. Seguramente hay muchas cosas buenas que nadie más ha visto y ojalá acumules muchas más. Y aquí será premiado todo el bien oculto, pero también mucho mal oculto. ¿Cuántas personas malas se han salido con la suya? ¿Cuántas personas malas han sido consideradas buenas y se fueron de este mundo saliéndose con la suya? Hace falta que se publique el mal, la verdad sobre ellos. Muchos santos desconocidos aquí serán reconocidos y aplaudidos y venerados por fin. Entonces, se hará justicia. Y al mismo tiempo, también se le hará justicia a Dios porque al conocer los detalles desconocidos de tantas cosas, veremos que la sabiduría de Dios tenía razón en todo. ¿Cuántas veces los hombres no hemos entendido cosas que han ocurrido en nuestra vida y que se les hemos reprochado tal vez a Dios diciendo, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que ocurra este daño? ¿Por qué permitiste que me hicieran este mal? ¿Por qué permitiste que muriera esta persona? ¿Por qué permitiste esto y aquello y aquello? Y aquí saldrá a la luz, al conocer las circunstancias y particulares, de que todo era para un plan magnífico, sapientísimo de Dios. Y aquí se le hará justicia a Dios también. Y aquí veremos qué grandes son los designios de Dios, qué grande es el plan de Dios, qué sabio y qué amoroso ha sido Dios, también cuando permitió cosas que nosotros no entendimos. Entonces ese juicio final vendrá a poner orden definitivo a tantas cosas y tantas personas buenas que no fueron, que no fueron exitosas en esta vida. Aquí se les dará su mérito. Y tantas personas malas que se salieron con la suya humanamente serán por fin conocidos, avergonzados, humillados, para que se haga justicia. Entonces ese es el sentido escatológico de lo que aquí ocurrirá y lo que el Señor aquí nos está anunciando. Te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar. Pero luego, además, veamos el sentido moral, porque aquí Jesús nos está insistiendo en estar vigilantes. Vigilar significa estar despierto por la noche, ¿no? Aguardando, esperando, vigilando, decimos nosotros, es decir, estar pendientes, no dormirnos, porque en el Adviento se nos insiste mucho en esto, no dormirnos, porque dormirnos significa el dejarnos llevar por el pecado, el dejarnos llevar por la desgana, el dejarnos llevar por el adormecimiento de esta vida moralmente hablando, es decir, abandonarnos a lo fácil, abandonarnos a nuestras malas tendencias. Entonces, no dormirnos es vigilar. Y aquí, en este caso, vigilar es estar preparados para cuando llegue esto. Y es importante porque el juicio que va a haber aquí, que también lo podemos comparar con un gran examen, ¿no? Ese juicio es un examen, se nos va a examinar. ¿De qué? Ya lo dijimos al inicio, del amor. Al final del año volveremos aquí del señor litúrgico y hablaremos de ese final del discurso escatológico donde Jesús habla de las ovejas y los cabritos que serán separados aquí en este lugar. Entonces, hay que estar preparados para ese examen. Pero este examen es un examen sorpresa en cuanto a la fecha. Se nos insiste, no se sabe el día y la hora, hay que estar preparados. Nadie puede decir que sabe cuándo va a ser. Pero no es examen sorpresa en cuanto al contenido, a la materia.
Ya dijimos cuál es el amor. Entonces, este examen, hay que estar preparados para el examen. Que nadie diga, no me pude preparar para el examen, yo no sabía, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para un examen? Pues estudiando, ¿no? Pero en concreto, en este caso, practicando. Y en este sentido, el examen, podemos decir que para estar vigilantes, para estar preparados siempre, hay que hacer unos exámenes, podemos hacer unos exámenes previos, unos exámenes de prueba, unos exámenes de ensayo. Y les voy a proponer dos que son importantes en la vida cristiana. Uno es el examen de conciencia, que diariamente debemos hacer, cómo he vivido, cómo me he comportado, cómo he hablado, mis pensamientos, palabras, obras o visiones, de acuerdo, delante de cuál juez, del juez de nuestra conciencia. Nuestra conciencia Dios nos la ha dado precisamente para que hagamos ese examen de conciencia que nos muestre por dónde va nuestra vida, porque nos muestre si estamos realmente haciendo lo correcto. Esto es importante hacerlo continuamente, frecuentemente, constantemente, todos los días. Y luego a este examen de conciencia hay que añadirle otro, que es otro ensayo y otra práctica importante, que es la confesión. Porque ya no es solamente es examinarme delante de mi conciencia, sino que es examinarme delante de un confesor que representa al Señor y que de algún modo valida mi examen de conciencia. Yo ahí voy a hablar de mis pecados, a reconocerlos, a ver en qué he fallado, para que delante de un ministro de Dios, precisamente no espere yo al juicio aquí delante, sino que ya desde antes yo me descargue de todas esas culpas y de todo eso que me podría hacer perder el examen. Entonces eso es una manera de estar siempre vigilantes, de estar siempre alertas, de estar siempre corrigiendo, de estar siempre preparando el examen para que el día que llegue, que no sabemos el día ni la hora, entonces estemos preparados, estemos listos para esto. Normalmente consideramos el Adviento únicamente como una preparación para la Navidad, pero en realidad la Iglesia nos enseña que sí, Jesús va a llegar litúrgicamente, espiritualmente en la Navidad, va a volver a nacer entre nosotros y por eso nos preparamos en Adviento a la Navidad, pero nos recuerda que hay otra llegada de Jesús que es la del final de la historia y que también tenemos que estar listos y preparados para la llegada, sí, de la Navidad, sí, la del final de la historia, pero también la llegada de Jesús cotidiana. Todos los días el Señor llega a tu vida de mil maneras, a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de tantas personas, a través de tantos signos, pero si no estás preparado, no te das cuenta y te lo pierdes. Si te tomas desprevenido, te puedes perder grandes bendiciones y por eso tenemos que estar siempre listos y preparados para la llegada del Señor. Ya hablamos del sentido literal, ya hablamos del sentido escatológico, que me extendí bastante, y el sentido moral, ya dijimos, estar preparado moralmente también, preparándonos. Ahora, en el sentido alegórico es interesante porque Jesús dice que este día final llegará como en los tiempos de Noé, del diluvio, y él cita el diluvio universal. Y esto es muy interesante porque el arca de Noé, que aparece en el libro del Génesis, y que todos conocemos esa historia, ¿no? Con los animalitos y todo esto del diluvio, pero es un símbolo profundo y es una alegoría grande, porque Jesús mismo aquí nos está diciendo, el arca de Noé es un símbolo de algo más profundo y más grande. El final del mundo será así como el arca de Noé, llegará el diluvio de sorpresa, nos tomará por sorpresa y los que estén preparados podrán salvarse. ¿Y cómo se prepararon los que se salvaron en el arca de Noé? Entrando en el arca. Esa arca es símbolo de la iglesia. Es la alegoría de la iglesia. Todos nosotros entramos en la iglesia para que sea esa arca que nos salva del diluvio, que nos salva de la muerte, que nos salva el día del juicio. Y entonces, ese lugar de salvación donde el Señor salva toda la creación, toda la creación es salvada a través de la iglesia. Entonces esos animales que entran el arca precisamente simbolizan el hecho de que toda la creación entera espera salvación y eso será a través de esa iglesia. Y esa arca incluso, algunos padres de la iglesia notaron el hecho de que es una arca hecha de madera
Y esa madera pues siempre nos recuerda, cada vez que aparece la madera nos recuerda al madero de nuestra salvación, que es la cruz de Cristo. Entonces a través del madero nosotros somos salvados por la cruz, es decir, la pasión de Cristo nos salva de nuestros pecados, pero ¿dónde? Reunidos con toda la iglesia en esa arca de salvación que es la Iglesia Católica. Entonces aquellos que nos refugiamos en esta iglesia, no porque seamos mejores o menos pecadores, somos igualmente pecadores, pero que nos refugiamos en el madero de la cruz, nos refugiamos en la misericordia de Cristo a través de esa arca que el Señor nos regala para poder salvarnos, entonces podemos afrontar ese día final con paz, siendo fieles seguidores de Cristo, siendo fieles del Señor en su iglesia. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oscuridad del mundo parece envolver todo. La fuerza del abismo muestra el poder del odio, pero esperamos firmes, mirando hacia el oriente, al sol de la justicia que vencerá la muerte. Ven, ven, amado mío, ven, te estoy esperando. Manda lluvia del cielo, ven, escucha mi llanto, haz que pronto amanezca. Señor, no tardes tanto, que acabe ya la noche. Señor, oye mi canto. Mira nuestra miseria y nuestras aflicciones, consuela nuestras almas y nuestros corazones. Envía ya al Cordero, sin mancha ni pecado, Señor del universo, Mesías esperado. Ven, ven, amado mío, ven, te estoy esperando. Manda lluvia del cielo, ven, escucha mi llanto, haz que pronto amanezca. Señor, no tardes tanto, que acabe ya la noche. Señor, oye mi canto. Mirad, mi amado llega, saltando entre los montes. Es como un cervatillo, ya está en el horizonte. Ven a mi hermosa mía, me dice enamorado, mi amado es para mí y yo soy para mi amado.